Alerta en C5N, denuncia en un jardín de infantes de Moreno por corrupción de menores. Un caso gravísimo, un jardín de infantes que además no poseía de la habilitación correspondiente. Allí estamos en vivo con Bernardo Maniago. Bernardo, contanos. Daniela, muchas gracias. Hay dos mujeres que teóricamente eran las maestras, después se supo que no eran maestras. Se trata de Esther Acosta, de 55 años, y Rocío Pérez, de 31, madre e hija. Ambas estaban al frente del jardín Patito Feo. En el mes de junio, una de las mamás, que es Carla, que está aquí con nosotros, ahora vamos a hablar con ella, ya terminó de cerciorarse de que su nene tenía algunas actitudes que podrían ser indicio de malos tratos en su contra en el jardín. Decidió hacer la denuncia y efectivamente la evaluación psicológica que le hizo la Fiscalía determinó que estaba siendo sometido a violencia dentro del jardín y después se pudo establecer también de que había sido víctima de abuso sexual, aparentemente por parte de las dos mujeres, tanto de la maestra que estaba con ellos, Rocío, de 31 años, y Esther, la madre de 55. Empezaron a surgir luego otros casos más. En total hay 7 denuncias realizadas en estos últimos meses, pero se supo que el jardín, que viene trabajando de muy larga data, más de 30 años, sin ningún tipo de habilitación legal, también había recibido otras denuncias muchos años atrás. Lo que ocurría es que no habían tomado conocimiento público. Vamos a hablar con las mamás, Carla y Analía. Carla, primero contanos cómo fue que vos te diste cuenta la primera vez que tu nene estaba teniendo actitudes extrañas, que lo podían estar, o que podía estar pasando algo raro en el jardín. Hola, buenas tardes. Yo empecé a notar, mi nene este año había arrancado como muy violento. Se me hacía pis 3 o 4 veces por noche, se me hacía pis, se me levantaba los gritos, con pesadillas, gritando no, 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 y siempre agarrándose los genitales. Y nada, era algo que me llamaba la atención y yo, no sé, llamemos instinto de madre o algo, tenía una sensación rara. El 7 de junio tuvimos una reunión de padres, todos los padres, en donde yo tuve como un intercambio de palabras con ella, en donde ella se dirigió de muy mala manera a mí, y la verdad me quedó la sensación aún más fea de que si conmigo se dirigía así, no me quería imaginar cómo podía llegar a tratar a mi nene. Claro, que lo que podía pasar con los nenes cuando estaban a solas, ¿no? Exactamente. Entonces, esa misma noche me llega un mensaje de otra mamá diciéndome, fíjate, porque me dijo mi nene que la señora lo había agarrado el brazo a tu hijo. Entonces, lo siento y le digo, a ver, ¿es verdad? ¿La señora te tocó, te agarró del brazo, pasó algo? Y ahí es donde él me cuenta que sí, que lo agarraba del brazo, que le tiraba del pelo, que los amarreaban, que cuando lo ponían en el famoso rincón, cuando se portaban mal, le daban la cabeza contra la pared. Capaz que eran las 4 horas de clase, estaban las 4 horas parados mirando la pared. Y eso me pongo en contacto con otras madres, que hasta el momento, la verdad, nosotras no nos hablábamos, era un hola, chau No se conocían No mucho. nos conocíamos. Y me pongo en contacto con ellas, les cuento lo que estaba pasando, ellas se ponen a hablar con sus hijos y cada nene por su cuenta cuentan las cosas que vivía cada uno. Y ahí surgió el tema de los abusos. Eso fue la primera denuncia. Cuando nosotros ese mismo 7 de junio nuestros hijos dejaron de ir al establecimiento, dejaron de concurrir, y ahí a fines de mes, el 28 más precisamente, mi nene cuenta del juego que los hacían hacer, el famoso juego del sapo Pepe. ¿Cuál era? Se tenían que bajar los pantalones, tenían que ir saltando y tocándose palabras de los nenes, el pitito y la colita, mientras escuchaban la canción del sapo Pepe. ¿Los hacían a que un nene orinara a otro? Sí, también, son relatos de los chicos. Sí. Y ahora y los nenes después, Analía, empezaron a contar todos la misma historia, ¿no? O sea, la misma historia que había contado el nene de Carla, la contaba tu nene también. Claro, mi nene tardó un poco más, él se liberó cuando yo le dije, ya todos tus amiguitos hablaron, contame, vos viste ese juego, viste si jugaban, y ahí él fue que me dijo, hablaron todos mis amigos más, entonces yo voy a hablar. Y ahí fue que mi hijo empezó a decir de que él veía que los hacían a los nenes bajar los pantalones, intercambiar la ropa interior
tocarse, pasarse por debajo y se tenían que tocar. Dice, pero yo, mamá, no quería jugar porque eso estaba mal. Y yo quería rescatar a mis amigos. Entonces ahí era cuando la seño se enojaba, los agarraba del pelo a los que no querían jugar y los retiraban del aula. Ya tienen el auricular puesto, Daniela, Pablo. Lo que más llama la atención en un primer momento es que sean madre e hija, ¿no? Porque son las dos personas que estaban a cargo del jardín, tienen 55 y 30, y ninguna de las dos son maestras. El jardín estaba funcionando ilegalmente, pero bueno, llama mucho la atención que una relación como la de madre e hija puedan ser protagonistas de hechos de esta, como los que están contando ustedes, ¿no? Yo creo que nosotros, gracias a ustedes, a los medios, que se movió todo y que la justicia actuó más rápido, muchas madres también se liberaron, porque a nosotras se nos acercaron muchísimas madres, o sea, no es de ahora. Sí. Hay denuncias y casos de hace 15 años atrás. Sí. Que antes quizás no tenían ayuda o era una sola y se ponían todos en contra. Sí, y hay que aclarar también que todo esto fue confirmado por la evaluación psicológica que se hizo por orden de la Fiscalía. Las escuchan Daniela, Pablo, los escuchan Carla y Analía. Bernardo, realmente es terrible. Estamos prestando atención absoluta al relato de estas dos mujeres, a quienes agradecemos, porque entendemos que además es muy difícil contar esto ante las cámaras de televisión, compartir lo que sus hijos tan chiquitos, además, entre 3 y 5 años, les han contado, y sobre todo tratándose de aquellas personas que tienen la responsabilidad de cuidarlos, ¿no? En quienes uno deposita la confianza. Esto es terrible. Hemos en muchas oportunidades, les digo a las dos, contado casos de este tipo, pero lo que nos están contando es realmente terrible. Cuesta creer que nadie haya podido relatarles lo que sucedía, nadie haya visto lo que sucedía, porque no estamos hablando de un simple tocamiento, estamos hablando de algo muchísimo más complejo y en lo que todos los chicos estaban involucrados. ¿Qué pasaba con el resto de las docentes si es que las había? No. Primero los chicos se sentían amenazados, que eso fue lo que ahora los psicólogos que nosotros mandamos particularmente, es como que nos hacen saber. Mi nene, por ejemplo, cuando yo le decía, ¿por qué no me contaste? Él me decía, no, mamá, porque vos te ibas a enojar mucho conmigo y no me ibas a amar más. A otra mamá que tiene unos conflictos quizás más personales, le decía, no, porque yo no te iba a ver más y no te iba a ver más como no lo veo a papá. Sí, era los como chicos que tienen miedo, le apuntaban a los chicos situaciones. Claro, y tenían terror ellos de decirnos. Ahora, porque Analía, ellos sabían, como me dice mi hijo, eso no estaba bien. Y después las docentes que participaban siempre 2 meses, 3 meses, siempre eran de la familia. Era o la nuera o la sobrina, siempre allegados a ella. Bueno, podría haber más después gente otra involucrada docente, además, no. entonces. Esto es sin importantísimo. Sin duda. Pero ahora, duraban 2 meses, Analía, y no iban más. Te quiero preguntar, ustedes iban habitualmente seguramente y tenían relación con las maestras, con la directora. ¿Cómo era el trato? ¿Cómo se relacionaban ellas con los padres? Ellas tenían una simple respuesta. Si vos ibas a hablar, por el caso, no sé, de un nene que estaban peleando, ¿qué pasaba? Ella siempre echaba la culpa a la situación. Si yo iba y le decía, el nene tal, no, porque en esa casa el nene, pobrecito, lo golpean. Entonces uno se queda, pobre nene. Cuando empezamos a salir a los medios y todo, ellas relataban, en mi casa éramos violentos, en la casa de ella porque tenía problema con el marido, la nena que su bombacha, la madre la encontró manchada, esa nena fue violada en la casa. Es como que ella siempre todo tenía argumento echando la culpa. Una nena que apareció con la ropa interior con sangre. Sí, esa nena también le hicieron las pericias y todo, pero no se dejó revisar. Hasta el día de hoy esa nena no se deja ni bañar ni tocar. Es y una nena eran que chicos, totalmente quedó nula. Pero Analía, ¿era cierto eso? ¿Venían de hogares, había muchos chicos que venían de hogares conflictivos o eran inventos de la maestra, de la directora? No, eran inventos. Como nosotros no conocíamos a las otras mamás, eran inventos. Yo cuando me puse en contacto con ella, le digo, no, pero vos, tu marido, ¿no estaba preso? Y ella me dice, mi marido es militar. Y ahí es cuando yo me quedaba y digo, tantas cosas mintió y tantas cosas que por qué, y ahora entiendo por qué ella siempre eran los demás y ella no. Ella igual Analía, siempre tuvo como un carácter especial. Le pregunto a Cintia también, que creo que nos está escuchando, entendemos que no tenía habilitación este lugar, que estaba allí hace muchos años, pero que no estaba habilitado, ni tampoco estas dos personas que, actuaban como maestras. ¿Ustedes esto lo sabían? ¿Ellas mintieron al momento de que le consultaran? ¿Mostraban una habilitación falsa? Nos pusimos todas en...
No, nosotros el día que nos pusimos en contacto y los nenes nuestros nos dijeron que sí recibían maltrato, al otro día automáticamente radicamos todas las denuncias. Cuando fuimos a inspección de jardines, ahí nos enteramos que ese jardín nunca existió y que tenía más de 60 llamados de atención para que lo habilitara. Después nos fuimos a todo lo que es consejo escolar, en municipio y todo, y en todos no habilitaban ni como maestras ni el lugar. Cuando ellas mismas, unos colegas de ustedes le hicieron una entrevista, ellas mismas acreditan y afirman de que nunca habilitaron el lugar, que el mismo Pero las municipio referencias eran le buenas, otorgaba porque- la facilidad de que sigan. Sí, les pregunto ¿Cómo? esto porque uno generalmente empieza a preguntar, ¿no? Entre los conocidos, la gente del barrio. ¿Las referencias durante tantos años eran buenas como para que ustedes decidieran llevar a los chicos a este Sí. lugar? Y sí, eso es verdad. Claro, esto es lo llamativo. Acá es un barrio chico y nos conocemos todos. Ella Claro. hace 35 años que está y yo acá estoy de los 11 años. Yo cuando fui a anotarlo a mi hijo fui porque me dijeron vecinos que eran un excelente jardín y todo. Después que pasó esto y salimos los medios, los mismos que me lo recomendaron y me decían, y sí, a mi nene lo retaban, y sí, mi hija lo sacó por... Es como que te Qué enterás bárbaro. todas esas cosas después. Tampoco esa es es que la hay- bronca. tampoco También, es ¿no? que hay- Pero no es culpar a nadie. No, me imagino que Ya tampoco demasiada tienen culpa sentimos cinco, nosotras. 5 jardines de infantes para elegir ahí también, ¿no es cierto? Ese Claro. es el problema que pasa en muchos barrios. No. No hay, y no hay está jardines imposible públicos hoy en también, día. no nos olvidemos, es un grave problema, ¿no? Recurrís a un privado, Sí, lo tenés sí. que pagar porque ustedes pagaban, ¿no es cierto? Además de todo esto, Sí, nosotros Nosotras pagábamos ahí. qué terrible. La pregunta es, ¿cómo Bueno, ese están era los alguno nenes de los ahora? argumentos Perdón. con los que se defendía. Ese era alguno de los argumentos con los que se defendía la dueña del jardín. Decía, bueno, si la municipalidad me quiere clausurar, que hagan un jardín. Decía, porque tenía hasta ese tupé, digamos, como de desafiar. Si no hay Pero un tenía jardín competencia. público, Claro. yo acá estoy prestando un servicio. Claro, claro, es decir, si hubiera un jardín de la municipalidad, bueno, los padres mandarían a sus hijos al jardín. Acá la única que tiene un jardín, aunque sea ilegal, Sí. soy yo, y de esa manera rechazaba todas las acusaciones. Una personalidad, lógicamente, así muy, la verdad que muy convincente. Tanto es así que muchas personas del barrio todavía no terminan de creer esa historia. Pero ahora empezaron a aparecer muchas denuncias de años atrás de nenes que inclusive ya son adolescentes o son casi adultos, que se habían hecho en su momento y que no trascendieron porque eran denuncias aisladas, denuncias que hacía un papá, una mamá y que no no tomaban conocimiento los medios. No siguieron adelante. Nosotras estamos amenazadas, el hijo de esta persona nos amenazó de muerte, no podemos estar solas, estamos acompañadas, nosotros mandamos a nuestro hijo acá cerca y él Sí. pasa con el auto, pasa con su propia hija. Le tuvieron que poner una perimetral al hijo el hijo y hermano de las personas que estaban en el jardín, de estas dos mujeres, porque el hijo los venía hasta acá, estamos a 4 cuadras del jardín, los venía a amenazar acá, ¿no? Sí, tuvimos que pedir un resguardo, en el cual la comisaría teníamos el patrullero todas las noches o constantemente acá, ahora tuvimos que pedir un resguardo también para el jardín donde van nuestros hijos porque él pasa por la puerta por del la jardín. puerta del jardín. Ahora nuevamente hay que pedir otro resguardo y seguir así porque no sabemos qué va a pasar, si va a cumplir sus amenazas o no. Eso Sí. no lo sabemos. Y ya con las actitudes de la madre, de su hermana y todo, a esta altura yo creo todo. Es el peor Pero de no los me van delitos, a pero callar y no voy a parar. lo que quería saber es cómo están los chicos de ustedes, ¿no? Porque después de todo esto seguramente necesitan un tratamiento, ¿cómo lo están manejando? Sí, qué ayuda reciben. Claro. Nosotros desde que nos enteramos todo esto, nuestros hijos empezaron automáticamente a asistir a un tratamiento psicológico que lo pagamos nosotras. Pedimos ayuda al municipio con eso, a lo que es Defensoría del Menores, pero bueno, no tuvimos respuesta y no íbamos a esperar hasta que ellos nos den un psicólogo. Nuestros hijos están tratados. Gracias a Dios, ellos también, de a poquito es como que se están curando, pero ellos quedaron marcados, porque mi hijo hasta el día de hoy se levanta llorando a la noche, lo querés abrazar y no se deja, cambió totalmente. Los psicólogos dicen que ellos van a mejorar, que ellos van a estar bien, pero yo no sé, a nosotros nos arruinaron la vida, y yo lo veo a mi hijo y... Es como No. que cuesta creer, uno cuesta creer que, Aparte la que misma la perversidad, cuál es la necesidad, cuál es la... Muchos padres dicen cómo vieron la fachada de ese jardín y mandaron a sus hijos ahí. Yo sí sabía que esto, ¿cómo voy a mandar a mi hijo? No, Es que acá no tenemos que mi hijo juzgar, lloraba, no, no claro, quería se ir, entiende- no quería se ir, y entiende la maestra me decía, no, claramente. es caprichoso, déjalo. En mi Yo caso, eso no mi me- nene tiene una discapacidad motora
y ella siempre decía que, bueno, cuando saltó todo esto a la luz, ella decía que, bueno, que mi nene era un discapacitado, que como tomaba una medicación, que es mentira, porque la única medicación que mi nene toma es un relajante muscular porque tiene problemas en los músculos, que no afectan nada. Y ella era todo el tiempo, no, porque tu hijo es un discapacitado, porque tu hijo tiene problemas en la casa, y la verdad, lo único que nosotras queremos hoy, y lo digo mirando a la cámara, es que por favor estas señoras sigan en el lugar en el que están. Que la justicia siga actuando, que la por justicia favor siga actuando como está actuando hasta el momento, porque la verdad queremos agradecer también a ustedes los medios. Porque sin ustedes no sin hubiéramos ustedes llegado esto a ningún lado. No, le agradecemos Y por favor, nosotros la a fiscal de la ustedes, UG3 que a lleva ambas, esta causa, que por favor y al resto de las mamás también no que pare, están que pasando siga por esta apoyándonos. Esa situación es la mamá de Valentín, tan difícil. de Hay algo Valentín. que es gravísimo en este caso, y bueno, apoyando lo que dicen estas dos mamás, a quienes les mandamos un abrazo grandísimo. Por supuesto, nos ponemos a disposición aquí en C5N. Nosotros estamos para esto, para darle voz a todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda para hacer visible un caso tan grave, ¿no? Tan terrible como el que nos están contando. Es que acá las pericias avalan el relato de estas mamás, ¿sí? Bueno, el dolor es grandísimo, que lo los chicos entendemos, no y por mienten. supuesto que no hay responsabilidad en ustedes. Aquí el abrazo más grande para las tres mamás que están ahora en pantalla y para todas las demás, y les agradecemos por contarnos. No, gracias a ustedes. gracias a ustedes. Mil gracias. Por Suerte. favor, por favor.